Ahí está. Clase de análisis de circuitos, desarrollo de funciones, activaciones, comunicaciones y eventos de control de cada uno de los periféricos. Cómo interpretarlo, cómo leerlo, cómo analizarlo. Analizarlo desde el punto de vista de funcionamiento, para luego poder llevarlo a la práctica de la reparación. Les voy a compartir pantalla. Cualquier cosa me avisan si en este momento están viendo un esquema eléctrico, si están viendo un archivo. Ahí les estoy compartiendo. ¿Alguno que me confirme que está viendo un esquema eléctrico? Buenísimo, Francisco. Muchas gracias. Perfecto, gente. Ahí va. Y vamos a comenzar con esto. Vamos a comenzar primero desde el área de funcionamiento, ¿sí? Primero desde el área de funcionamiento. Es decir, por ejemplo, voy a ir a un área que controle el touch de una 10 de este equipo. Acá tengo la placa de la 10, las dos caras de la placa, y lo primero que debo analizar, lo primero que debo tener en cuenta, cualquier cosa los invito a que saquen fotos, le hagan capturas para aprovechar, son qué circuitos intervienen en el funcionamiento del touch. ¿Cuáles son las líneas principales? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo y con quién? ¿Sí? Eso es lo que primero tengo que tener en cuenta. Esta plataforma da una referencia de modelo técnico, y a su vez del área en la cual nos va a estar desarrollando la información. En este caso, el touch. Recuerden que esta terminología se representa con TSP, Panel Touchscreen. TSP significa touch, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos esos datos, lo que debemos hacer es analizar cuáles son las líneas principales de trabajo del touch y qué componentes intervienen para su funcionamiento. Un punto rápido o un elemento a diagnosticar como primer medida tiene que ver con los voltajes, con las fuentes. Eso se los recomiendo en todos los casos. Lo primero que se deben enfocar es en la presencia de las fuentes. Pero acá, atentos a una cosa, gente, atentos a un detalle. Esas son las fuentes, esas son las líneas principales que le dan funcionamiento al touch. ¿Cuál es la clave de esto? La clave de esto no solo es enfocarse en esas líneas, sino determinar en qué momento van a estar trabajando. Que esa es la siguiente pregunta. Si yo analizo de que para el funcionamiento del touch se requieren dos alimentaciones, que de hecho les puedo dar seguimiento a esas dos alimentaciones. Acá en el pin 19 tengo una de esas alimentaciones. Y la otra línea, que tiene prácticamente el mismo color, es un circuito que se desprende desde el P1 de 2 presente, es la alimentación de 1.8. La línea 1.8 es esa línea que se encuentra en este sector, acá. 1.8, ¿sí? Y noten lo siguiente, este detalle, gente. Si bien el esquema me representa dos fuentes que se necesitan para su trabajo, ¿sí? Si bien el esquema me representa que hay dos fuentes que se requieren para su trabajo, esas dos fuentes trabajan con un elemento en común, con un LDO, con una llave, con un transistor que regula una determinada tensión. ¿Cómo sería eso? Vamos al punto. Dije, a modo repaso, para quienes recién se están sumando. Estamos trabajando con un circuito de touch, estamos trabajando sobre todo con el análisis de funcionamiento, que eso es clave, gente, es clave. Yo entiendo que hay elementos dentro de la reparación tales como la soldadura, el revaling, trabajar con procesadores, memorias, realizar esas artesanías que implican trabajar con la microelectrónica. Eso es valioso, es fundamental para un técnico. Pero también
en igual escala, o quizás un poco más, debe ser fundamental comprender los funcionamientos. Nada se puede reparar si no entendemos cómo trabaja. Entonces, ¿Encontraste? ¿Dónde tenemos que, como está? primera ¿Dónde está? medida, Miren. No lo encontré, está en vivo. ahí está, los pausé, había algunos micrófonos que estaban activos. Como primera medida, gente, lo silencié, perdón. Como primera medida, analizar los circuitos. Eso es lo principal. Analizar los circuitos. Analizar qué es lo que interviene para su funcionamiento. Entonces, si lo vemos de ese lado, lo que interviene para su funcionamiento es estas líneas que están acá presentes. Líneas de voltaje. ¿Cómo sabemos eso? Miren el inicio de la terminología, VDD, tensiones. Miren el inicio y miren el final. Al inicio nos habla de una tensión, de un voltaje, y al final nos habla de una magnitud, una determinada cantidad de tensión. Y en el medio nos da más información. Nos da la información relacionada, en este caso, al LCD, y acá un detalle. Noten que estamos en el área del touch y la línea tiene de nombre LCD. Eso ya de primer punto me habla de que es la misma línea, que en este caso, este equipo, cuando se habilite el display, se va a habilitar la línea del touch. Y por otro lado, en la siguiente línea me habla de voltaje, del valor de ese voltaje, y a su vez que el mismo es regulado, es estable, está administrado, está controlado. Es un LDO, un regulador de voltaje. Interviene para que en todo momento, independientemente de la fuente de entrada, la salida sea de 2 volts. ¿Sí? Entonces tengo una tensión regulada en ese circuito. Bien, vamos al análisis de esto, gente. Solo de esto. Por ahora, el tema de comunicación, interrupción, el tema de las habilitaciones del LCD, por ahora, ese tema, en este momento de la clase, no lo analizamos. Nos enfocamos en las tensiones que controlan a un circuito de touch. En eso nos vamos a enfocar, en eso vamos a estar trabajando. Y vamos justamente con el tema. Dijimos, estamos analizando el funcionamiento de un circuito de touch. O sea, debemos entender cómo trabaja. Cuando entendemos cómo trabaja, lo aprendemos, lo memorizamos y ya está. Las próximas reparaciones salen de memoria. Vamos ahí. Elemento número 1, que yo siempre recomiendo que comiencen. Verifiquen las fuentes, controlen si están las tensiones presentes. Y las tensiones principales presentes inician en la fuente, justamente en el PMIC, en el administrador de voltaje. Noten lo que ocurre con una de esas líneas. Tenemos una salida regulada, ¿sí? Esa salida regulada es un voltaje LDO de 2 volts que nace en el PMIC, que tiene un control en un inductor, que tiene un filtro en un capacitor, y el cual llega a un lado de un transistor LDO, de este transistor que está acá. Alimenta el transistor. Bien, ¿qué sabemos ahí? Que esta tensión, mientras el equipo esté encendido, va a estar presente. Es un voltaje presente, es una tensión presente. 2 volts, va a estar ahí presente. ¿Qué es lo que se requiere para que este transistor tenga una salida? Y justamente la salida va a ser la que pone en funcionamiento al circuito, la salida de 1.8. Repaso ahí, voy de vuelta. Equipo encendido, transistor, llave de funcionamiento, la canilla que hace funcionar esto, tiene una tensión permanente, 2 volts, permanente y regulada, 2 volts siempre. Esa tensión está a la entrada de ese transistor, está ahí. ¿Qué es lo que se requiere para que esto funcione? Noten que se tienen que dar 2 condiciones. Condición número 1, la tensión que recién hablamos, esta tensión presente siempre. Condición número 2, alguien que lo habilite, esta línea de color verde. Y esta línea de color verde, la cual, ¿cómo sabemos que es una habilitación? Acá lo expresa. LCD, Enable 1.8. LCD, Display, habilitación 1.8. ¿De dónde llega esta línea? ¿De dónde llega esta habilitación? Del procesador. Entonces, vamos armando esto. Tenemos el procesador que permite, el procesador que habilita, y tenemos a su vez un transistor que ya tiene una tensión regulada presente.
Tenemos la tensión y tenemos la habilitación. Cuando se dan esos dos eventos, tenemos una salida de 1.8 volt, la cual tiene el nombre general de lo que hace. Habilita al LCD y habilita el touch, ¿sí? Los ubico por un segundo en el equipo. Estamos en un A10. El A10, al activarse el LCD, se activa el touch. Trabajan en conjunto, trabajan con la misma línea de alimentación. Volvemos acá. Un último repaso. ¿Qué estamos viendo? Circuitos de touch. ¿Qué estamos analizando? Las fuentes. ¿Cómo trabajan las fuentes? Ya sabemos los valores. Ahora debemos saber cuándo están esos valores. Y sobre todo, cómo están, en qué momento, de qué forma, cómo lo hace. En eso estamos. Entonces, a modo de repaso rápido, tenemos una tensión a la salida del PMIC. Vamos al diagnóstico. Medimos si tenemos esa tensión. Lo primero que hacemos, ver si tenemos esta tensión de 2 volt regulada. ¿Dónde podemos medir esa tensión? A la entrada de ese transistor, en ese capacitor, ahí podemos medir con el multímetro, una vez que el equipo encienda. Como así también lo podemos medir a la salida del PMIC, en esta bobina, en ese capacitor, ¿sí? Ahí podemos comprobar si están los 2 volt. Ahora, gente, atentos a esto. Esta línea de 2 volt regulada que entrega al PMIC, no lo entrega solo a ese voltaje para el touch y para el LCD. ¿Cómo sé eso? Miren el nombre. Acá me habla de que es una línea de voltaje regulado de 2 volt. No me dice su función, porque en este momento no tiene una función específica. Acá, en la gráfica, vemos una sola función porque estamos en el área del touch. Si nos pasáramos al área de una cámara, quizás utilice esta misma alimentación. Si nos pasáramos al área de audio, quizás utilice esta misma tensión, ¿sí? Entonces, más allá de que estamos enfocados en el touch, recuerden que las líneas sufren diferentes usos. Se comparten, algunas no, pero la clave para determinar eso es su nombre, ¿sí? Atentos siempre al nombre. Yo les voy a dejar solo esa línea ahí, así, para grabarla bien y tenerla bien presente. Es un voltaje proveniente de una fuente regulado de 2 volt. No me habla en ningún momento para qué. No me dice en ningún momento qué va a hacer. Solo me dice que son 2 volt regulados. Y que quien necesite esa tensión y el fabricante considere conectarse a la misma, va a trabajar ahí. Recordemos que esta tensión tiene una determinada corriente y que de acuerdo a esa determinada corriente va a ser los trabajos, las posibilidades que puede tener. Lo digo de otra forma. Si esta tensión trabaja con 300 miliamperios y conectamos 3 circuitos que trabajen con 100, llegaríamos al límite. No podríamos conectar, hablo como fabricante, no podríamos conectar un cuarto, ¿sí? Vamos a tener que estar siempre como fabricantes. El fabricante, mejor dicho, está siempre condicionado a la capacidad de corriente de esta línea. En este caso, ejemplo, esta línea trabaja con 200 miliamperios y con esos 200 miliamperios se la arreglan bien el LCD y el touch. Los circuitos, hablemos con propiedad, los circuitos del LCD y el touch se la arreglan bien con ese caudal de corriente, entonces el fabricante utiliza esa línea para alimentar esas dos áreas. Son ejemplos, gente, pero que sí es lo que quiero que tengan presente, que no, por observar esta línea en un área que estamos analizando los circuitos de touch, relacionen, graben en la mente de que ese circuito solo trabaja con el touch. No. ¿Por qué no? Miren el nombre, gente. No les habla de touch, no les habla de LCD, no les habla de Wi-Fi, no les habla de video, absolutamente nada. Les dice que es una tensión regulada de 2 volts. Eso solo. Y eso es lo que tenemos que saber, ¿sí? Ojo a eso. Ahora, miren cómo cambia el panorama en la segunda línea. La segunda línea nos dice que es una tensión, ¿sí? Pero nos dice al área con la cual
va a estar dirigida esa tensión. Ya acá hay un dato importante. Esta línea no va a trabajar con el touch, perdón, no va a trabajar con el Wi-Fi, no va a trabajar con GSM, con el audio, no. Va a trabajar con el circuito LCD, el cual a su vez controla el touch. ¿Sí? Acá ya sí tiene un sentido específico de uso, mientras que acá no. ¿Sí? Vamos ahí. Vamos armando todo el panorama, grabándolo. Recuerden que la electrónica, gente, se comprende primero. Se estudia el funcionamiento, se analiza el funcionamiento con términos básicos, simples. Esta es una llave, este es un voltaje, tiene una determinada corriente, esto es una activación, esto es una salida, entrada, salida. Familiarícenla con conceptos simples para comprender. Después, el nivel de estudio los puede llevar hasta el extremo que ustedes deseen, hasta representar la curvatura gráfica de la activación del enable en determinado tiempo y eso expresarlo matemáticamente. Lo pueden llevar al nivel que ustedes quieran, pero para comprender en esto, ejemplos simples, básicos y claros. Eso es fundamental. Cerramos el tema. Salida del PMI, una línea regulada. ¿Sí? Salida del PMI, una línea regulada. ¿Es necesario medir esa línea si tengo una falla de touch? Sí. ¿La puedo obviar y medir una salida? También, porque analizando el circuito, si yo enciendo el equipo y llego al zócalo y me encuentro en el pin 19 con 1.8 volt, ¿sí? Significa que todo el resto está trabajando. Es decir, si en esa resistencia que está ahí, esa resistencia R7011 de 10K, le llega la tensión de 1.8, significa que todo el resto está presente. Significa que esta tensión se habilitó, que a la salida de este transistor estaba el voltaje, por ende, si está a la salida, significa que está la entrada, que está la habilitación. ¿Sí? Significa eso. Ahora, si voy al final de la cuestión, busco esa tensión de 1.8 y no la encuentro, ahí sí tengo que iniciar la búsqueda en sentido contrario. Lo primero que podríamos medir es continuidad del circuito, que no se le haya dañado alguna pista. Lo segundo es la resistencia, ¿sí? Comprobar en estos circuitos si está presente, que no existe una desconexión. Recuerden que los equipos, cuando reciben golpes, reciben torsiones, cuando algún colega le hace un poco de palanca al momento de abrirlo, puede sufrir alguna pista, algún circuito que esté dañado, tranquilamente. Entonces, lo fundamental ahí va a ser comprobar si está presente la salida. Si no está presente esa tensión, y un detalle, gente. Yo les hablé hace rato del factor tiempo, ¿sí? Recuerden que el equipo, ni bien inicia, genera una serie de procesos. Dentro de esos procesos, uno de ellos es comunicarse con el integrado que controla el touch. Puntualmente se los digo cuándo, a los 6 segundos. A los 6 segundos, luego de power, genera acá un estado alto. El IC comunica con el CPU bidireccional y se establece la comunicación. Y a partir de ahí se dan las tensiones. Las tensiones se van a dar cuando esté el equipo desbloqueado, obviamente. Cuando lo bloquean, se cancela la tensión y viceversa. Pero tengan presente que esa tensión tiene unas condiciones de tiempo. Muy pocas, son apenas 6 segundos. A los 6 segundos de power está el voltaje, pero ténganlo presente. Por la duda que quizás sean muy ansiosos, antes de los 6 segundos no van a tener tensión. Bien, volvemos acá. Dijimos, un hipotético caso. No funciona el touch. ¿Sí? No funciona el touch de la 10. Ojo acá. Dijimos que el LCD comparte la misma tensión. Entonces, si fuera una cuestión de falta de ese voltaje, no solo no funcionaría el touch, tampoco funcionaría el LCD. Por eso es lo importante de comprender estas nomenclaturas. Cuando uno analiza un área de touch y el fabricante brinda información, en este caso de una línea LCD, significa que comparten la misma línea, comparten el mismo voltaje, acá, ¿sí? Acá, eso no es norma, eso no es norma. Acá lo hacen, ¿sí? Entonces,
Vamos ahí. Dijimos, mido, no encuentro el 1.8, no está presente. Aguardo, espero unos segundos, no está presente. ¿Cuánto tiempo pueden esperar como máximo un equipo que esté con alguna falla de inicio? 30, 40 segundos, ya como locura. El que se quiera quedar hasta el minuto es válido, pero ya estamos hablando de una falla de ejecución de procesos y ahí tenemos que ir a la memoria. No está la tensión. Compruebo en los circuitos, mido continuidad. Tengo un circuito abierto o está bien, pero sigo buscando. Vuelvo atrás, compruebo en esas resistencias, tampoco está la tensión. Si no está la tensión ahí, voy al transistor. Voy a la salida del transistor, a la salida de este regulador de voltaje, tampoco está. Está difícil el panorama. Sigo. Voy a la entrada. Acá en la entrada tengo dos condiciones. Condición número 1, que el transistor tenga voltaje. ¿Sí? Condición número 1, la condición número 1 es que el transistor tenga voltaje, tenga los 2 volts. Esa es la condición número 1. Condición número 2, que el transistor tenga la habilitación, el enable. Entonces, acá voy a tener una condición determinada. ¿Cuál es la condición determinada? Que para expresarse la salida de 1.8 volt tiene que estar la entrada de voltaje de 2 volt, como así también la habilitación del procesador. ¿Sí? Procesador habilita a través de 1.8 y fuente, el PMIC, entrega los 2 volts. Cuando se dan esas dos situaciones, es decir, voltaje 2 volts, habilitación del CPU 1.8, este transistor va a entregar una determinada salida de voltaje, que es la línea de 1.8. Perfecto. Posibilidades de falla. Dijimos, no tenemos la salida de tensión. ¿Cuáles son las posibilidades? O no está la alimentación principal del transistor de 2 volts, o no está la habilitación. Es decir, esto es más común, esto que les voy a comentar ahora es mucho más común que se dé. Los equipos cuando sufren torsiones, golpes muy fuertes, quienes más lo sienten son los procesadores, las memorias, sobre todo los procesadores, y sobre todo en las líneas que se encuentran en los bordes, porque es donde las placas sufren los daños, los golpes, ¿sí? O sea, la mayor probabilidad de falsos contactos se genera en los bordes del procesador. Y miren dónde está la habilitación del touch. Es la segunda esfera de la línea B o de la línea 2. Está prácticamente en los bordes. O sea, es muy candidato este tipo de diseño a que en un caso de un golpe fuerte o torsión, se desuelda esa línea. Si esa línea se desuelda, no se va a enterar el transistor de que es momento de entregar voltaje. O sea, no va a estar la habilitación. O sea, y fíjense en esto, gente, la habilitación va directo. Si el cliente quiere utilizar el touch, el procesador lo va a ordenar, va a enviar un estado alto, pero el transistor no se va a enterar. Si este transistor no se entera de esa habilitación, de esa orden que proviene del procesador, no va a entregar la salida. Va a ser una consecuencia de eventos, pero esos eventos lo entendemos cuando entendemos los funcionamientos. Miren el clásico error que se da acá. El clásico, pero clásico. Mido voltaje, mido la tensión de 1.8, no está presente. Colega promedio, ¿qué es lo que sabe? Que esa tensión proviene del PMIC. El 1.8 proviene del PMIC. Entonces, se va directamente al PMIC, resuelda, revalide, cambia el PMIC, ¿sí? Cuando en realidad el diagnóstico vino bien, pero le faltó solo analizar la totalidad de los componentes que intervienen en ese circuito. Le faltó quizás medir este transistor para determinar si el mismo tiene voltaje regulado y si a su vez tiene una habilitación. ¿Sí? Les muestro esto se los muestro en el diagrama eléctrico. Para hacer eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a elegir un componente que esté trabajando, por ejemplo, R4038.
R4038, lo busco en el diagrama eléctrico. R4038. Ahí está. Acá me dio un resultado de ubicación. Me voy a acercar un poquito. Ahí está. R4038. Miren dónde está la resistencia. Primero, algo que siempre les recomiendo. Los circuitos, para analizar rápido su función, lo que deben hacer es ver el panorama general. Es decir, alejarse del esquema y observar en qué área se encuentra el componente. ¿Cuál es el título? Y este componente, esa resistencia R4038 que está ahí, se encuentra dentro del registro pull-up de comunicación. I2 al cuadrado es una comunicación. Pull-up es un estado, levantar. Y es un registro, ¿sí? Entonces, esa resistencia se encarga de la comunicación. Perfecto. Comunicación de la misma línea que ya vimos. Ahora, le puedo dar seguimiento a la línea. A ver dónde me envía. Le doy seguimiento. Acá me da todos estos resultados. Cada lugar que se repita la línea me va a mostrar un circuito. Y miren quién apareció acá. Cierro ahí. Miren quién aparece acá. Analicemos. Recuerden, gente, siempre consejo. Alejen el panorama. Alejen la hoja. Y visualicen en qué zona están. Esto sería como decir, bueno, necesito ubicarme en un Estamos barrio. acá en el display. Y me dan una calle, me dan solo una altura. Y para comprender en qué sector estoy, necesito alejarme, para ver más o menos en qué parte de la ciudad estoy. Acá es lo mismo, se alejan y observan los títulos. Noten que acá hay un cuadro que me representa display, o sea, toda esta zona, todo este sector, me va a hablar justamente del display. Y por ende, la pantalla que está relacionada al touch. Entonces, vuelvo al circuito. Miren quién aparece acá. Y acá viene otro consejo que les doy, gente. Ubiquen el esquema en su conjunto general. Ubíquenlo así, para poder entender bien cómo trabaja. Y acá tenemos un circuito U7006. ¿Quién es U7006? Este transistor que está acá. Este. Y acá les pido algo, gente. Familiaricen el cambio de visión. Porque cuando tenemos esta placa abajo de un microscopio, la vemos así. Y cuando tenemos al frente el esquema eléctrico, lo vemos así. Entonces, acá se da una adaptación. Es lo mismo, estamos viendo exactamente lo mismo, solo que en el esquema eléctrico lo estamos viendo con sus conexiones. En la práctica real lo estamos viendo con su distribución. La distribución hablo la forma que el fabricante lo ubicó. Lo ubicó en un sentido, lo ubicó en otro. Se los adelanto, lo ubican de la mejor manera posible para economizar recorridos, para ahorrar distribución. Hasta la pequeña parte de material que se utiliza en un celular está calculado y créanme que siempre que lo puedan obviar lo van a hacer. Entonces, la ubicación de este componente es estratégica, es la mejor que encontraron para conectar una alimentación que viene desde este circuito. Ahí, recuerden que no viene con este recorrido, gente. Los circuitos tienen siempre una tendencia a curvas, algo parecido que lo que ven acá. Esa es la distribución impresa entre las capas interiores que hay acá abajo. Un circuito de esto es como un sándwich de miga, tiene muchas capas. Y esa distribución tiene un recorrido determinado, pero no es el estricto que ven acá. No es con esos ángulos, tiene unas curvaturas. Entonces, ese transistor está ubicado ahí con el fin de aprovechar de la mejor manera esos recorridos. Recuerden que tampoco esta línea que lo habilita tiene esta distancia. El procesador está aproximadamente en este lugar del otro lado de la placa. Está en este sector, aproximadamente, del otro lado de la placa. Entonces, prácticamente desde el CPU que está del otro lado, conectan una línea que va a habilitar a este transistor.
Y desde la fuente, desde el PMIC, conectan otra línea que lo va a alimentar. ¿Sí? Eso es estratégico, eso es por ubicación. Se lo digo más fácil. Acá estacionan los componentes de determinada manera con el fin de aprovechar el espacio. No hacen lo mejor que tienen, porque esto se puede mejorar, pero sale eso. Mientras que acá tenemos la distribución, las conexiones eléctricas. Acá no hay un sentido de ubicación de cada uno de los circuitos. Acá lo que sí hay son jerarquías de trabajo. Y las jerarquías de trabajo en dibujo técnico son clarísimas. Fuente en la parte superior, habilitaciones de un lado, entrada y salidas y tierra abajo. Es decir, de este lado tengo una fuente, la fuente de entrada, porque está en el margen superior izquierdo. De este lado tengo una fuente de salida, porque está representada por una fuente. Recordemos que ese símbolo, este símbolo, representa una fuente. Entonces, fuente de entrada, ¿cómo sé? Y por el margen superior izquierdo. ¿Y de qué otra forma lo sé? Miren lo que dicen ahí, entrada. Tengo la información que me brinda el fabricante del integrado y tengo la información que me brinda el fabricante del teléfono. Dos personas me están dando información de que esto es entrada de acá a la luna y de vuelta. Esto es entrada. Y de este lado tengo otra fuente. ¿Por qué fuente? Porque se expresa como tal, VDD, y a su vez tiene la terminología de arquitectura de una fuente. Y a su vez es salida, porque está en el lugar opuesto, y a su vez está expresada como tal, entrada, salida. Entrada, pin 4, salida, pin 1. ¿Sí? Eso clarísimo. Acá sé que hay una entrada y una salida. Ahora, miren quién está acá abajo. Alguien que habilita en el pin 3, en Neighbor, tengo una habilitación. Esa habilitación corresponde al procesador. Entonces, vamos con esto. Armémoslo bien prolijo y rápido. Fuentes. Fuente de entrada. Fuente de salida. Condición. ¿Quién lo habilite? Tenemos una línea que habilita que proviene del procesador, la cual se suma a una fuente dispuesta, presente en el transistor, y que van a generar como consecuencia una salida. Perfecto. La entrada proviene de la fuente. La salida se dirige al circuito LCD, el cual a su vez controla el touch. ¿Sí? Simple, gente. Simple cuando lo entendemos, simple cuando se desarrolla con claridad. Posibilidades acá, de fallas, un montón. Pero cuando entendemos cómo trabaja, créanme que lo podemos solucionar. Cuando no tenemos ni idea de cómo trabaja esto, no hay forma. Un ejemplo rápido. Yo les comenté que estas tensiones se dan de comunicación, de habilitación, en la línea A10, A10S, el A03, estudié varios. Se dan a los 6 segundos. Miren lo que pasa acá, por las dudas, les tiro un dato. Si este capacitor, el C7006, el cual está conectado a la línea de 2 volts, está en corto, no va a ser un corto inicial. Voy a alimentar el equipo y el equipo va a estar perfecto. Cuando encienda el equipo, a los 6 segundos que va a estar presente esta línea, va a entrar en corto y se va a apagar el equipo y se va a volver a reiniciar. Un dato que les tiré ahí de tantas cosas que se pueden dar, de tantos efectos, ¿sí? De tantos fenómenos. Pero esa es la manera. Circuito eléctrico, circuito real, lo que vemos abajo del microscopio, una fuente que entrega una tensión, un procesador que entrega una habilitación, un transistor que cuando recibe esas dos condiciones entrega un voltaje determinado para que funcione el touch y el LCD. Se nos pasó todo este tiempo, pauso, grabo la clase, grabo hasta acá y continuamos, gente. ¿Sí? Voy a detener la grabación y continuamos en un ratito. Ahí volvemos.